Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Una vez más estamos en Colabora el Podcast, aquí con un tema muy interesante, con invitados verdaderamente notables que nos van a ayudar a entender algunos temas, pero además nos van a compartir experiencias, vivencias, y esto se va a poner definitivamente muy bueno. Yo soy Oscar Glenn y tengo el gusto de acompañar a Gilberto Sousa como en cada oportunidad. Gil, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Muy bien, fíjate que con el gusto de presentar el día de hoy en este episodio a nuestro amigo Paul Valdés y Ricardo Joya. Los podríamos presentar mucho más protocolarios, pero creo que lo que hemos estado tratando de planear es un proyecto mucho más relajado, en donde sea una charla mucho más abierta, en donde nos podamos divertir los cuatro y sobre todo que podamos colaborar con el público que nos ve, dejarles algo de expertise, algo de experiencia de la que tienen ustedes y algo de conocimiento, pero sobre todo una charla que sea mucho más amena, mucho más relajada. Así es que, como lo dije hace ratito, está con nosotros Paul Valdés y está Ricardo Joya con nosotros el día de hoy. Gracias. Así es. Pues uno de los temas que inicialmente nos provocó a desarrollar este episodio del podcast es porque traíamos pues una discusión aquí, Gilberto y yo, de las encuestas. Finalmente, ¿para qué sirvieron? ¿Qué lecciones le pueden dejar a la ciudadanía? Y pues más allá de los politólogos y los estrategas de campaña, ¿cómo quedan ustedes que se dedican a las encuestas, Paul, después de lo que fue esta campaña por la gubernatura, donde les echaron por delante? Dijeron, ya ganamos en las encuestas, y esa fue parte central de la narrativa. ¿Qué le dices tú a la gente cuando ven el resultado y lo que se dijo que puede ser una diferencia estratosférica? Mira, yo creo que hay dos tipos de encuestas: las encuestas que son de investigación, de cuarto de guerra, de consumo para hacer estrategia de los partidos políticos, y también están las encuestas que se han utilizado como parte de la comunicación política de la campaña, como para generar los efectos que habíamos ya señalado del carro ganador, de apostar al carro ganador. Estás en el carro ganador, va a ganar por 20 o 30 o 35 puntos. Ya no hay de alguna manera efecto de que tu voto sea una campaña competitiva, que haya competencia, que haya voto útil. Creo que eso finalmente sí terminó siendo un factor pues interesante durante las campañas, pero para defender a las... momento, perdón, en el que tú veías esa propaganda y decías, y estos amigos están abusando. Por supuesto que sí, porque mira, nosotros mantuvimos un margen de más o menos 12, 14 puntos de ventaja, y había encuestas que manejaban 30, 35 puntos de ventaja, y evidentemente sabíamos que estaba, desde nuestro punto de vista, que estaba fuera del margen de error, fuera de lo que habíamos conocido, y que podía ser efecto de cómo un partido político podía aprovechar esta situación para su favor. Estaban reportando preferencias efectivas, es decir, descontando el 15 o 20% de indecisos, que al final eso termina sobreestimando al partido que va en la punta. Eso en quiere este decir caso Morena. Que la encuesta estaba mal hecha. ¿Eso quiere decir que la encuesta estaba sesgada? ¿O eso quiere decir que los que hicieron la encuesta mintieron? No, eso tiene que ver con el uso que se le da a la información a partir del resultado. Es decir, cómo lo comunicas al final del día. Y esto es un problema que vamos a estar viendo cada vez más frecuente, porque hoy en día hay cada vez un mayor número de encuestas publicadas en los procesos electorales, e incluso hay más encuestas que se están haciendo por métodos emergentes que son más fáciles, menos costosos y por supuesto más fáciles de producir, como son las encuestas en línea, las encuestas telefónicas por robocall, que prácticamente reducen los costos de una manera pues muy significativa, y esto hace que existan más encuestadoras de este tipo. Dos, hay encuestadoras aparentemente que hacen investigación en encuestas, pero son temporaleras, es decir, es un negocio temporal para aprovechar la coyuntura, posicionarse políticamente, pero al final del día su actividad principal es otra. O hacen a lo mejor marketing, o hacen negocio de data, es decir, llamadas tipo de push poll, encuestas de posicionamiento que se le llaman, o hacen una consultoría política de otro tipo, pero aprovechan esta circunstancia para hacer encuesta, pero en realidad creo que están afectando al gremio encuestador, porque precisamente terminan por pegarle la credibilidad del encuestador, que hace encuestas para hacer investigación, y que al final la población sabe que es una forma de manipular o de pretender manipular a la opinión pública de esta manera, ¿no? Pero creo que en general todas las encuestadoras, incluso esas, apuntaban a un ganador, a un puntero.
que fue el que se mantuvo durante toda la campaña. Entonces creo que en ese sentido fue el tema más bien de qué tanta diferencia había entre el primero y segundo lugar, lo que al final definió el tema, ¿no? Y otro tema sumamente relevante que creo que también hay que comentar es las encuestas de salida, es decir, que este es un fenómeno también muy interesante, es decir, a la salida de los votantes, cuál es el comportamiento del votante, cuáles son las motivaciones por las que acudió a votar, por qué votó, y ahí hay varios puntos que me gustaría plantear en la mesa. Claro. Número 1, lo que nos dijo la encuesta de salida que hicimos nosotros, que además fue muy precisa, quiero decir que dijimos al punto de las 6 de la tarde que eran 10 puntos y fueron 8.6, más o menos creo que fue. Dentro del margen de error. Esto es muy difícil porque lo que juegas en la encuesta de salida, juegas siempre con una parte de la población que no te quiere decir, por la desconfianza histórica que tenemos en las elecciones, por quién votó. Entonces, bueno, finalmente ellos, pudimos a estimar, basado en una experiencia previa de esta elección, en un modelo que apuntó a que la diferencia eran de 10 puntos, el Financiero dijo que eran 19 puntos, Encol 15, Parametría 20, en fin, muchas cosas más. Pero bueno, el primer factor que me parece sumamente relevante de cara a lo mejor a las próximas elecciones de ayuntamiento y de gobernador y de diputados es la mitad de la población que votó en esta contienda de gobernador dijo que había decidido por quién votar antes de que iniciara la campaña electoral. Sí. Es decir, las campañas no se ganan durante la campaña necesariamente, se ganan a través de una narrativa de buen gobierno, a través de un posicionamiento de quien va a competir, de su credibilidad, de sus banderas de campaña, de una narrativa específica. No es que lleguemos a la campaña y ahora vamos a organizarnos y vamos a hacer campaña para ganar la elección. La mitad decidió antes de que iniciara la campaña. Entonces creo que esa es la primera gran, creo que, lección para todos, para consultores, para partidos políticos, para quien quiera, para autoridades, aspirar a ser candidato, que hay que trabajar la campaña por lo menos un año antes. Ricardo, ¿tú qué conclusión sacas así a bote pronto y bueno, en función también de lo que dice Paul, pero desde el punto de vista de estratega de campaña que lo ha sido y comunicador social, porque finalmente se contó una historia que al final sirvió para tomar decisiones, y con todo esto, en el contraste de los números que pueden ser fríos, ¿qué conclusión le podrías tú compartir a la gente a distancia ya de lo que tenemos de la izquierda? Pues mira, me parece que no hay que perder de vista lo que comentaba Paul en términos de toda elección, desde mi perspectiva, significa el tener la continuidad o el cambio, ¿no? Porque finalmente hay alguien que compite por el partido en el poder y hay alguien que trata de quitarle ese poder, y en este caso otro elemento que observaba yo en las encuestas, aún con todos estos sesgos y esas diferencias que marcaba Paul, que un dato que era coincidente en todas era que mucha gente, 60-70% decía: quiero un cambio. ¿Por qué refiero esto? Porque eso acredita lo que decía Paul hace rato. El ejercicio de gobierno es el que se ve sometido a una evaluación cuando es la elección. Y aquí no podemos perder de vista que lo que se estaba evaluando, que además eso fue lo complejo de esta elección, era no solamente a la administración actual estatal, sino era también a todo el antecedente que había en términos de los gobiernos priistas. Entonces, aquí le tocó, digamos, al partido oficial a nivel local tener que luchar contra esa inercia que se estaba presentando y tratar de convencer que era importante dar la continuidad. ¿Qué es lo que creo yo que pone en el radar algo muy importante? Hoy precisamente comentaba eso en una colaboración. Los gobiernos no están aprovechando de manera efectiva la comunicación. La comunicación la están haciendo de una manera muy superficial, la están haciendo, y sobre todo ahora en esta época, muy concentrada en las redes sociodigitales, como si eso por sí mismo les diera una aprobación, y no es así. Aquí no hay que perder de vista que cuando se va a hacer un ejercicio de comunicación institucional, hablando desde el gobierno, necesitamos tener por lo menos 4 componentes. El primer componente es información. No podemos hacer comunicación si no tenemos información que esté soportada en datos, que sea verificable, que sea transparente, que acredite
un hecho concreto. Segundo elemento, debemos hacer relaciones públicas con los diferentes públicos o sectores con los que está involucrado esa administración. El tercer elemento es tener estrategias de campañas, o lo que le llaman algunos el marketing, para poder hacer diseños muy específicos que permitan posicionar un mensaje que vaya acorde con pautas, que sea necesario tener inversiones. Y el cuarto elemento son las redes sociodigitales. Esos 4 componentes, información, relaciones públicas, lo que son campañas y redes sociodigitales, es lo que da la posibilidad de que haya una mejor evaluación por parte de la sociedad. Aquí el tema está, como bien decía Paul, la decisión ya estaba tomada incluso antes de arrancar la campaña, y yo lo que creo es que se desaprovecharon incluso los tiempos de precampaña y lo que fue el año pasado, que muchos estuvieron en actividad, ¿no? Oye, pero lo dijo Paul y me emocionó escucharlo. Sí, de verdad, es emocionante escuchar el que la sociedad, los votantes, lo hayan decidido previo a la campaña. Eso es emocionante, y lo digo porque lo que trato de entender es si empiezan a haber sesgos de madurez democrática, por lo menos en el Estado de México, para no generalizarlo, ya hablaremos en el 24 de eso, pero por lo menos en el Estado de México. ¿Por qué? Porque se supondría que esa es la razón de ser de las elecciones. La razón de ser de las elecciones es: voy a evaluar tu funcionamiento, de si tu ideología política funciona para el tipo de sociedad que tenemos, para el tipo de Estado que tenemos, para el tipo de situación o circunstancia que tenemos. Veo que no funciona. La forma en la que yo puedo cambiar esta situación es a través de la votación que voy a realizar la próxima vez que elija a mis gobernantes. O eso se tendría que entender como democracia, o como un sistema democrático. Pero después, lo que yo quiero entender de lo que tú refieres es: una cosa es que la ciudadanía tal vez sí empieza a tener sesgos de madurez en temas democráticos, pero quiero entender que los que no han madurado o no han querido entender la forma de cómo se comunica es el propio gobernante. Es decir, independientemente si haga bien o mal su labor, no está comunicando de forma adecuada para que la ciudadanía entienda qué es lo que está realizando. Así es. De hecho, un estudio muy reciente que publicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advierte precisamente que a nivel global, ¿no?, pero aquí se acreditó de manera muy contundente, el 60% aproximadamente de la ciudadanía considera que los gobiernos no responden a su expectativa. Y por otra parte, casi la mitad califica que el sistema político en su conjunto no es algo que le satisfaga. ¿Esto de qué nos habla? De que ha habido un distanciamiento entre lo que es el ejercicio del poder, el ejercicio de la administración, la representación popular, hablando en el caso de legisladores, y las demandas y expectativas de la ciudadanía. Es muy complejo, sí, pero también ha entrado en juego el asunto de las redes sociodigitales, donde ahora parecería que por estar yo posteando algo en la red social ya estoy cerca de la ciudadanía, cuando en realidad no se han resuelto problemas. Digo, Oscar en su espacio informativo continuamente da a conocer problemas y demandas que no se han atendido. Ese es el punto. Yo creo que ahí sería, no sé si el adjetivo emocionante, amigo, sino decepcionante o frustrante, porque no cambió la campaña. No cambió la campaña nada. De los electores y si, no cambió la campaña. Además de todo, si ya mucha gente tenía preconcebido su voto, el 50% no vota, Paul. No, pero claro. Pero qué emocionante. A lo que voy, que fueron a votar. A lo que voy del aplauso es como ciudadanos. O sea, estábamos hablando de que antes lo definías el alto porcentaje de la campaña. Qué triste que no importara lo mal o lo bien que gobernaste 5 años y solamente importaban esos 2 o 3 meses de campaña para convencer a alguien que salga a votar. Hoy estamos hablando que el 50% no le importaron esos 2 meses, sino valoró más lo anterior. Hay que pensar que en esta ocasión el eje central de esta campaña fue el cambio de continuidad. En otras campañas puede haber otro tipo de ejes, como la evaluación de los atributos de las candidatas o candidatos. Puede haber también un gran problema en la sociedad y un candidato aporta una solución, y eso es el eje de la campaña. Las encuestas para eso sirven también, para identificar una corriente de opinión dominante en la campaña. En esta ocasión fue el cambio de continuidad. En 2024 quizás sea el mismo o no lo sabemos. Claro. También puede ser diferente. Pero aquí voy a abonar también un tema también sumamente interesante y puede parecer pues bastante provocador. El tema de los programas sociales, que siempre ha sido pues obviamente parte de los gobiernos,
priistas, panistas, Todos. perredistas, morenistas, todos, la claro. política y la campaña. ¿Cómo lo aprovecharon? Bueno, mira, de acuerdo a estos datos de la encuesta de salida de Parámetro, que se pueden descargar de parámetro.com.mx, hay un tema sumamente importante. Para los programas del gobierno federal, o sea, de quienes fueron a votar, quienes son beneficiarios de programas federales, hasta el 70, casi el 70% votó por Delfina Gómez. En tanto que para el tema del salario rosa, que ha sido el principal, bueno, de hecho fue la bandera de campaña de Del Mazo hace 6 años, durante su gobierno fue el principal programa social, e incluso para Alejandra del Moral fue parte del programa del salario familiar, o sea, una conexión pues, evidentemente muy obvia. Muy clara, muy directa. Bueno, pues la mitad de quienes son beneficiarios del salario rosa votaron por la candidata Delfina Gómez. Esto te habla que pues no se operó o se omitió o no se identificaron. O les quitaron la bandera. No se identificaron. Porque Delfina le quitó la bandera de repente cuando dijo, a ver, entonces, ese programa para mujeres no va a desaparecer, va a continuar. Y ahí le quitas la bandera. Pero fue clave porque para el PRI su base social de apoyo pues ha sido típicamente pues la base de quienes beneficia con la acción de gobierno. Y en esta ocasión pues no lo fue. O sea, la mitad votó por Morena. Ahora duda. Yo no lo he vivido, ustedes sí. No les estoy diciendo que son más grandes que yo, pero sí. Paul. Son datos simplemente. Mero número. Cuando hablamos de una elección de 2 candidatos, ¿no va más dirigido a justo lo que se dirigió, que es o continuidad o cambio? Cuando son 2 nada más. Si hubiera habido 3, 4, 5, si hubiera habido más temas sobre la mesa que tocar, pero en este caso son 2. Lo dijiste hace rato, el partido que es oficial versus los que quieren quitarle la estafeta. Mientras sigamos teniendo campañas de 2, eso simplifica mucho para el votante elegir un sistema binario. Exacto. Y lo podemos ver en Estados Unidos cuando hay un partido demócrata y un republicano, pues son 50, son 51-49, 48-52, y obviamente en una contienda como la que vivimos aquí, pues fue una diferencia de casi 9 puntos, fue bastante grande, pero igual pudo haber sido también más competitiva. Pensamos que a lo mejor igual se dice que la participación ciudadana fue corta, a lo mejor con una población que votara 5% más hubiera sido diferente. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Yo creo que ya está muy marcado, por lo menos en esta contienda, pero pues son circunstancias que se tienen que manejar como estrategia de campaña. Exacto. Y creo que en esta ocasión, pues bueno, finalmente ganó la candidata que representaba efectivamente el cambio. Y fíjate que es algo muy curioso. Están ganando normalmente quienes representan el cambio, y la población en general está castigando a los partidos que son gobierno. Exacto. Así sea en América Latina o en Europa. Entonces la gente está buscando pues, obviamente respuestas que no encuentran en el gobierno y que le llega pues, obviamente un antisistémico. En 2021 Morena perdió muchos ayuntamientos precisamente por esa parte, que ese va a ser otro tema. Aquí, por ejemplo, yo en lo personal creo que siempre es una dinámica de o voy con los que están o voy con los que ofrecen una alternativa. Para mí siempre es o cambio o continuidad. Evidentemente, dependiendo del tipo de elección, entran otros factores. No va a ser lo mismo una elección para una legislatura local o una legislatura federal o para una presidencia municipal o en este caso una gubernatura, ¿no? Pero aquí algo importante que plantea Paul es que el diagnóstico, me parece, no fue certero. Voy a poner un caso muy concreto en términos de estrategia de campaña, que yo desde el día 2, cuando lo escuché precisamente en Ultranoticias, cuando hubo una referencia que iban abajo en las encuestas, día 2 de campaña, o sea, en términos de narrativa, no puedes hacer eso. O sea, pero tú mismo estás validando precisamente este uso propagandístico. Bueno, no se equivocaron. No dijeron mentira. Ganaron esa parte, ¿no? Pero ese es un asunto donde tienes que hacer una lectura, y ahí yo creo que eso es algo importante incluso para la audiencia. Las encuestas te ayudan. Hay otros mecanismos. Paul es el experto en medir la opinión pública. ¿Qué otros elementos tengo que ver? ¿Cuál es el humor social? Mira, ¿cuáles son los problemas que hay en la agenda? Claro. ¿Cuál es la evaluación que tengo como gobierno? Porque además aquí en esta elección, con esto termino, fue muy interesante, primero porque iba a ser mujer sí o sí. Segundo elemento, los 2 proyectos
eran gobierno en turno, Sí. uno federal y el otro local. Y entonces había elementos para poder hacer un contraste, pero me parece que el diagnóstico no fue el más apropiado. Sin embargo, lo que ¿Por yo la subrayaría es, no sé si la voluntad, ahí mira, va a ser muy difícil Sí, poder es más constatarlo, pero especulativo, pero- en términos de Pero no. comunicación, yo lo que sí creo fue un error de comunicación durante los últimos 5 años. Sí. O sea, eso fue lo que se evaluó. Percepción es realidad. Trabajo que no se ve no existe, y si la gente no percibe que tú estés trabajando y que aún te fletes 18 horas y estés ahí resolviendo cosas, si la gente no lo percibe, si no percibe ese beneficio en su vida cotidiana, Mira, ¿qué le vas a pedir? hubo dos Yo les pediría, elecciones a perdón. gobernador, Coahuila y Estado de México, con resultados diferentes. Sí, En una, totalmente. el PRI pudo ganar, en otra, ganó Morena. Habrá que ver cuáles son las diferencias y los Incluso hasta detalles. la forma de llegar al candidato. Hay que hacer la autopsia, ¿no? Ahorita lo Habría que podemos hacer la platicar. autopsia. El análisis forense. Exactamente. de habría la que elección. hacer esa Bueno, parte. estamos en Colabora Podcast, estamos disfrutando aquí que se fue la ola de calor y nos está llegando el clima del Valle de Toluca a todo típico, lujo, la verdad. típico. Ahora sí es típico. Toluca. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos aquí con Ricardo Joya, Paul Valdés, Gilberto Sauza y su servidor Oscar Glenn. Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso. Fíjense que se pone también bien interesante fuera de cámara todo lo que se está platicando. Se quedó un tema encima de la mesa que puso Oscar, y me parece que quisiéramos regresar con ese. La autopsia de lo que pasó Coahuila y Estado de México. Lo definías casi al final del bloque anterior. Mira, igual otra vez con datos de la propia encuesta de salida. El voto de Delfina Gómez tiene un componente sumamente obradorista. ¿Qué quiere decir esto? Claro. Que quienes votaron por Delfina Gómez son aquellos ciudadanos que aprueban mucho y algo al presidente López Obrador en un Así 90%. Y en tanto el voto o la composición de Alejandra del Moral tiene una mezcla por la propia coalición que tuvo de panistas, una parte, priistas, otra parte, perredistas, muy chiquito, pero igualmente también la aprobación de él gobernador obviamente no pasó de 50% prácticamente en todo el gobierno, y esto también condicionó el voto hacia Alejandra del Moral, porque pues no representa mucho como sí lo representó para Delfina Gómez, que pues evidentemente fue un voto sumamente obradorista. Entonces el rol del Ejecutivo cuenta, y decíamos que hubo también en ese mismo día una elección concurrente a gobernador en Coahuila, donde el PRI sí pudo ganar, donde el PRI tuvo un gobernador pues con una aprobación pues por arriba del Era de los más 60%, bastante buena, y finalmente Y esto activo. tuvo efectos positivos en la elección que ganó pues prácticamente de una forma abierta u holgada. Pero ¿qué tanto Muy tuvo holgado. que ver en Coahuila que el candidato que quería la gente de Morena no llegara? Bueno, Y si fuera por si supuesto. fuera un dedazo de que fuera Guadiana al final. claro, además de eso, la dispersión del voto opositor al PRI, pues obviamente estaba en dos frentes, ¿no? Al Claro. menos. Por un lado Morena, por un lado el PT, que evidentemente Ricardo Mejía había sido subsecretario de Seguridad Pública y que sí dividió el voto de Morena, el voto de Guadiana, y había también dos El propio partidos Verde, más, ¿no? un partido verde y un partido local, Sí. que dispersaron esa oposición al PRI, y evidentemente recordemos hace 6 años cómo fue la ecuación en la Aquí. que resultó ganador Alfredo del Mazo, pues tuvo también un componente muy importante, Juan Cepeda, entonces candidato del PRD, que Y también logró tuvimos tener una independiente, casi, ¿no? el, Tere Castel. casi el 20%, Tere No, Castel y en serio. 4%, pero vamos, Bueno, son- Josefina también, Josefina José, Vázquez sí, Mota del ¿por qué, PAN. sí, ¿por qué le ignoran? son temas, Eso es violencia, abusado. 11%. 11%. Josefina. No, por pero eso. Sí. A ver, digo, porque se nos va el tiempo y podremos hablar mucho, pero ya estamos metidos en la siguiente elección, ya Ya. estamos en la presidencial y en lo que será para el Estado de México senadores, diputados Ayuntamientos. federales, ayuntamientos y locales. ¿Cómo quedan las cosas? ¿Cómo queda la política? No se rompen muchas teorías porque si decimos, a ver, fue una elección donde estaban solo dos y se mostró que la polarización no nos dio una campaña de mucho contraste, nos dio una campaña bastante gris. Donde el voto de los jóvenes se supone que tendría que ser definitorio porque además es una sociedad presuntamente mucho más informada
pero presuntamente más informada, donde te llega información supuestamente por todos lados, pero al final no te entusiasma, no te prenden, no participas. Y eso es indicativo, porque además, donde Cipoll dice, es que los programas sociales tuvieron que ser un factor que marcó también la forma de participar. A ver, 2 de cada 4 no participaron y 1 de cada 4 apoya a quien hoy gobierna y 1 de cada 4 que votó no lo apoya. Entonces gobiernas con 1 de cada 4. 1 de cada 4. Entonces, ¿cómo queda la política? ¿Cómo queda la mercadotecnia política? ¿Cómo quedan las encuestas y qué nos viene encima si ya estamos metidos con esta misma dinámica y con esta base para elegir al próximo presidente o presidenta? Pues mira, hay que entender que la mitad de la población que no votó, pues lo hizo por alguna razón, o sea, porque mira, prácticamente el 80% del electorado sabía qué día se iba a votar. El domingo 4 de junio sabía qué domingo era. Sabía. Por supuesto. Ahí está. Pero no quiere ir porque no está convencida. Es una población desafecta, desconfiada de la política en general. Exacto. Y los jóvenes particularmente, es una generación sumamente digitalizada, sumamente activa, que definitivamente no le convence, no le interesa la política tradicional que estamos viendo. ¿Campaña para ellos? ¿No? Definitivamente. Por ahí hubo algunos mensajes, ¿no? Que trataban de apostarle a los jóvenes, pero no hubo como tal, ¿no? Y no es el primer proceso que sucede esto, ¿no? Ya es un patrón que venimos viendo en los jóvenes, particularmente los llamados centennials, los primeros electores, a lo mejor se emocionan con su primero o segundo voto, pero después se desencantan, como los jóvenes normalmente hasta los 30, 35 años, que son cuando comienzan a lo mejor por una circunstancia, por la edad productiva, porque tienen hijos, porque a lo mejor tienen una situación económica, o porque en el trabajo y necesitan politizarse más por necesidad. Aquí hay varios, mira, que fueron obligados. Pero fíjate que, a ver, yo ahí preguntaría, ¿y no será que eso es lo que le conviene al sistema político? A eso voy. Entonces, o sea, a la política le conviene a la política en este le nivel. conviene. A ver, yo lo he insistido, el modelo de comunicación político-electoral, 25%, lo que ayuda es precisamente a que haya poca participación. Los debates que no son debates, ya lo comentamos en algún otro espacio, ¿no? Fueron programas para exponer propuestas, no fue para debatir, pero así fue diseñado, como digan, por el Instituto Electoral, por los partidos que están ahí representados, el sistema como tal, así está diseñado. Y ahora en esta ocasión, por ejemplo, que era muy interesante tener solamente 2 propuestas y donde ambos eran gobierno, pues lo que acredita es que ayuda a que la gente no vaya. Esa hipótesis de si hubiera ido más gente, hubiera ganado el PRI con sus aliados, no lo sé, ¿eh? A lo mejor si hubiera ido más gente, hubieran votado más por Delfina, precisamente porque hay un sentimiento de aprobación, que eso no hay que perderlo de vista, por parte del presidente de la República. O sea, el factor AMLO es un factor que no hay que perder de vista, claro, y que yo sigo señalando, ahí está desde 2016. Pero el factor AMLO no movió a 2 de cada 4. Pero siempre es un margen. No, pero sí le dio el triunfo y le dio la holgura. O sea, con la aritmética de las elecciones, con la aritmética de las campañas, no, pero aquí con eso los basta, datos ¿no? que daba Paul. No, por eso, pero 7 con eso de cada basta. 10 de los beneficiados. Yo diría más bien, quienes votan son aquellos que se identifican con los partidos. Quienes ven los debates son quienes se identifican con los partidos. No te emociones. Pero, no. Pero a veces puede votar el 60 o 64%, que es 10 o 15% más de los que votan normalmente, claro. Y esos son los que pueden hacer la diferencia. Los que quizás en 2018 votaron por AMLO, pensando en un voto del cambio, y que muchos se desilusionaron, que también hay un desencanto, desencantados, pero que no están suficientemente motivados para votar en una contienda como la que pasó. O son más exigentes, perdón, no decían mal plan que no te emociones, sino lo emocionante es que no estaban tan politizados, no estaban tan enterados, sino más bien indiferentes y no motivados. Al que se dedica a la política, pues esto le da material. Regresando, yo sí quiero regresar al tema de los jóvenes. O sea, me queda claro que, y así se ve a todas luces, que no es atractivo para los partidos políticos atacar a los jóvenes. ¿Por qué no les es atractivo? Porque es multicultural el tema de jóvenes, es muy complicado el poderlos meter en una sola bolsa y hablarles a un solo público cuando en realidad son muchos.
pero no pareciera que tendríamos que aprender a que ahí justo están los nuevos votantes, justo ahí están los que no están casados con una ideología, justo ahí están los que sí podrían ser los que cambien la balanza en una elección y siguen sin tomarlos en cuenta. Pero es que aquí la pregunta es, ¿a qué le apuestas? Exacto. Lo que quieres es generar una sociedad participativa que intervenga en los asuntos públicos, o lo que quieres es tener un sistema que te permita preservar el poder. Sí. Entonces lo que está diciendo que ahí quien falló entonces es el IEM. No. Yo creo que es el sistema. Voy. Es el sistema en su conjunto. Y en el mejor de los sentidos. O sea, alguien tendría que hacerse cargo de que la sociedad se sintiera motivada para salir a votar. Los partidos políticos no lo van a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Es que es el sistema. Pero entonces, de partidos, es el gobierno. Y a lo que quisiera llegar es encontrar una solución y buscar desde dónde empezarle a empujar. Tendría que ser desde las organizaciones civiles, organizaciones sociales, que tengan que llevar esta información para que sea más atractivo a los jóvenes. Siendo honesto, yo se la recargaría al Instituto Electoral. O sea, es parte de la responsabilidad del Instituto Electoral, no solamente es organizar las campañas, sino parte su motivación y su difusión. Pero la difusión tiene que ser atractiva, y tiene que ser atractiva para todo el público, no solamente lo que bien dijiste, claro. No solamente que les quede claro que el 4 de julio pueden salir a votar a partir de las 8 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, sino más bien tendría que venir una motivación especializada para cada sector. Si Paul acaba de decir que el 80% sabía que iba a haber una elección. Pero no lo motivaron. Hizo su chamba, ¿no? No, por eso. Porque si no, entonces le decimos a la Secretaría de Educación, pues no hace su chamba porque no te inculca. Pero a ver, es que aquí ¿cuál es el punto? Yo quiero llegar a eso. O sea, quiero llegar a dónde, para saber como ciudadanos hacia dónde tenemos que encaminar los esfuerzos, porque esto tiene que cambiar. O sea, no solamente tenemos... Yo estaría a favor como en Chile. Quien no vota castigo. Mira, punto, tenemos es una obligación. Un producto de esta elección. Creo que hay un sistema de partidos nuevo, donde obviamente hay un partido dominante, que en este caso es Morena. Recordemos que gana prácticamente 36 o 37 distritos de los 45 a nivel local, que gana prácticamente más de 90 de los 125 ayuntamientos, y que finalmente pues el PRD no pudo obtener ni el 3%, ¿no? 2.98. Creo que apenas superó, ¿no? 3.09. 3.09. Que la salvó, sí. No ¿La salvó? La salvó, sí. Bueno, necesitaba 3. Pero que en esta no era necesario, ¿no? Para preservar el registro. Pero finalmente sí nos arroja un sistema de partidos diferentes, donde el PRI ya no tiene un gobernador. Normalmente la cultura política priista eso va a ser todo un tema, tenía un tlatoani o un jefe que decía cómo actuar, y en consecuencia actuaban todos. Ahora creo que el reto del PRI es ser oposición. No lo ha vivido en el Estado de México. Normalmente lo ha hecho de otra manera, y ahora veremos cuál es el reto para poder, pues evidentemente, posicionarse y ser. Pero si entre ellos se están haciendo pedazos. Pues ya veremos, ¿no? Eso es lo interesante, me parece. Entre ellos se están haciendo cachitos. Y hay datos o cosas muy cercanas. En el vecino estado de Hidalgo ya hubo una la desbandada, sumamente ya renunciaron, ¿no? Ya no tiene representación en el Congreso. El mismísimo gobernador, exgobernador. Pero regresemos al PRI Estado de México. O sea, si hoy es atractivo el PRI Estado de México porque hay prerrogativas que les alcanzan por la votación de ahorita. Yo quiero ver quién toma el PRI después del 24, cuando ya no hay esas prerrogativas. Yo preguntaría más bien, participaciones que van ¿para qué lo van a tomar? Bueno, más bien, la siguiente partida es el 24, está muy cerca. Porque ya todavía les toca. O sea, ahí todavía les va a tocar, pero ahí todavía les toca pago. Sí, o sea, después del 24 ya se cuentas. Después del 24, los recursos que le van a caer al PRI son mínimos. Ahí quiero ver quién de verdad lo quiere tomar para rescatar un partido y para salvaguardar un partido. Contexto, en un momento donde históricamente el PRI vive una de sus peores crisis, a nivel nacional registra el 11% de la preferencia en el país, lo cual es un mínimo histórico que realmente, bueno, lo pone prácticamente al tamaño del Verde, al tamaño de MC, y que evidentemente ya solamente tiene, después, entre 2018 y este año 23, solamente tiene 2 gubernaturas en coalición con el PAN. Ahora te lo platico como empresario. Ahora los números que acabas de dar, te los digo como empresario. No es lo mismo tener una empresa que vende 100 millones y que el siguiente año vende 110 y que tuvo crecimiento y que va avanzando, aunque sea pequeña, aquella que viene de vender 2,000 millones y de la nada vende 100 millones. La estructura que tienes se tiene que mantener, o si no te tienes que declarar en quiebra, porque de lo contrario no puedes administrar
una estructura tan grande. Claro. O sea, no es lo mismo. O sea, sí, los números que diste son un golpe para algunos. contundente. Oye, sí, por el tamaño. Digo, entiendo esa parte, pero entonces, concretito, ¿hay tiro o no hay tiro para el 24? Porque justo en estos tiempos se están definiendo el Frente Nacional Opositor, donde se va a sumar el PRI, el PAN, el PRD y la sociedad civil en algo que todavía no entendemos. Y ya ligadito el 4 de junio decretaron que ya empezó la contienda. ¿Hay tiro o no hay tiro? ¿Hay forma o no hay forma de ganar la Morena? ¿Hay forma de que subsista una oposición cuando menos decente, de que gane o de que impida que Morena se lleve el carro completo? Sí la hay, por supuesto. Yo creo que toda elección requiere o implica condiciones nuevas. Yo creo que hay competencia, hay tiro, como se dice en la jerga popular. Sí hay tiro. Y tiene que ver precisamente porque se puede dar un fenómeno de evaluación de cambio y continuidad. Exacto. El presidente, por supuesto, es un presidente fuerte, popular, dominante de la agenda pública, de la conversación pública, pero hay focos rojos en la agenda nacional. La seguridad, la economía, la salud. Claro. Hay muchos damnificados por también la cancelación de muchos programas sociales que estaban vigentes hace 6 años y que ya no hay programas de apoyo al campo, aunque escuelas de tiempo completo, aunque en la narrativa oficial sí se venden para una parte de la población, pero creo que yo diría que hay condiciones para una competencia interesante, también dependiendo de quiénes van a ser los candidatos o las candidatas y en cuestión. Y yo creo que va a ser muy interesante también la forma como definen a su candidato. Yo creo, tomando el caso del Estado de México, la manera como vayan construyendo esa candidatura, de quien sea, desde el frente opositor, creo que va a ser importante. Ya mal, ¿no? No lo sé, mira, yo no lo he revisado a detalle, no traigo como el detalle específico. Me parece que finalmente es parte de la reconformación que se va a dar del sistema político, pero aquí también algo importante que tú lo referías, Gil. ¿Cuáles van a ser esas ofertas y qué tanto traen en el radar las verdaderas causas de las juventudes, por ejemplo? ¿Qué tanto traen en la agenda los temas que le preocupan a la gente? Porque yo creo que es el tema que a ellos les ocupa como líderes, ¿no? Oye, está de moda la selección mexicana. Alguien que no cumplió con las expectativas en cuanto a los números lo corrieron. ¿Sí? Cuando tú volteas a ver los dos dirigentes nacionales, PRI y PAN, Ahí siguen. de 13 gobernaturas perdieron 12. Y esa que le vas a dar la posibilidad de trabajar por la federal. No, pero Digo, él ya dijo números, que se zafó, ¿no? Él ya dijo hoy no, que, pero él va a seguir, que pero no. él va a seguir de presidente. Ah, bueno, pues. O sea, me refiero, él va a seguir organizando el tema. Y es, o sea, tienes menos del 5% de efectividad. Definitivo, mira, yo lo veía, por ejemplo, incluso en la contienda del Edomex, todavía en 2022 había un repunte de la coalición y estaba incluso ligeramente por arriba, encima sí, de Morena en algún momento, pero luego vinieron dos temas coyunturales sumamente relevantes para la campaña, que fue el efecto Alito, esta serie de polémicas, videos, ataques literales de Sí, parte que le sacó Laida Sanzones. pero muy fuertes, y la imagen del PRI pegó hacia abajo, cayó hacia abajo. No hay que, es que el tema también es que a veces Y luego olvidamos vino los datos. ¿Cómo le decían a Alejandro Moreno cuando llegó al PRI nacional? Bueno, Amlito. Amlito. Amlito, sí. Ahí puede haber otro tema, ¿no? y luego vino un ataque también muy particular a el PAN y a sus militantes, Cabeza de Vaca y otros más, sí, que también tuvo efectos en la opinión pública hacia la imagen del PAN. Entonces, el presidente está jugando también de una manera muy estratégica, como buen ajedrecista, no sé si lo sea, pero parece que lleva 2 o 3 jugadas por delante Es un animal de político. sus adversarios y los tiene en jaque mate prácticamente todo el Dice tiempo. que ya no se escucha. Ya nos vamos. Bueno, pues tendremos que continuar con esta mesa. mira, bajo la lluvia. Les queremos agradecer muchísimo el que han estado hoy aquí. Yo creo que se queda la mesa candente con otras interrogantes por ir intentando contestar. Creo que habrá que reflexionar también si hay cabida o no para la sociedad civil de manera auténtica. Ese es el punto. En la definición de la agenda política, ¿no? Yo creo que esa es una posibilidad importante. Y quiero, Ricardo Joya, muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Paul Valdés. Gracias, muchas gracias, Gil. Muchas gracias, Ricardo.
Oscar, gracias. Gracias, Gil. Amigo, muchas gracias. Gracias por la anfitrión. No, un gusto para verlos otra vez y están pendientes de los siguientes episodios. Y están asistiendo a la primera lluvia del verano aquí en el Valle de Toluca. Que hacía falta, ¿no? Porque ya Nos se da estaban muchísima quemando felicidad. las plantitas. Está bueno. Y no hicimos nada para ahuyentarla. Que venga la lluvia. Ningún sacrificio Que más. se moje el productor y el camarógrafo. Sí, todo ya está desesperado. Que ya hace cuánto que no se mojaban. Está. Disfrútenla. Pásenla bien. Nos oímos y nos vemos muy pronto.